Va. Hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos amados hermanos? Nuevamente nos encontramos en este espacio virtual para juntos compartir la palabra de Dios. En este improvisado estudio del living, estudio de televisión en el living de casa, estamos aquí para impartirte una palabra, para estimularte en tu fe y para estarte sosteniendo sobre aquello de lo cual nunca cambiará ni dejará de ser, que es la palabra de Dios. Y es por eso que nuestro propósito es compartirte una palabra para estos días, entendiendo de que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Hablar de una palabra que tenga aplicación práctica para nuestros días. Si bien toda la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, tenemos que ser también nosotros sensibles al tiempo que estamos viviendo y tenemos que impartir a aquellos que tenemos esta responsabilidad pastoral de impartir una palabra que esté adecuada para estos tiempos. Así que yo te invito a que puedas estar en esta mañana recibiendo lo que vamos a estar compartiéndote. Lo que de gracia recibimos, damos de gracia. Son días realmente difíciles a medida que van pasando los días de la cuarentena. Bueno, también van pasando e incrementándose las noticias desagradables que no nos gustaría escuchar, pero que realmente están presentes en nuestra vida. Lo que sí te puedo aconsejar antes de ir a la palabra de Dios es que tengas en claro y en cuenta de qué te estás alimentando en estos días, ¿sí? Un consejo que te puedo dar es tratar de evitar de estar prendido a los medios de comunicación que están en una carrera infernal de sobreinformación. Uno de los problemas que nos encontramos hoy en día es la sobreinformación que hay. Hay diferentes maneras de informarnos, pero si nosotros nos volvemos monotemáticos, esto estará ocupando 100% nuestra manera de pensar. La palabra de Dios en esto es muy claro diciendo, tal es su pensamiento, tal es él. Si yo vivo pensando acerca de las desgracias, de las muertes, y no estoy relativizando la gravedad de esta situación, claro que sí que es grave, pero necesitamos nosotros ser sabios en la administración de la información que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque el sobrecargarnos de información sobre la situación que está viviendo a nivel de nuestro país y a nivel mundial no hará otra cosa que incrementar en nosotros inseguridades, temores, sentimientos o pensamientos paranoicos. Entonces debemos de saber suministrar la información necesaria, ¿sí? Los otros días escuchaba una palabra que me llamó la atención, y hoy en día la verdad que cobrarse el derecho de autor sobre palabras que se dicen en las redes sociales es muy difícil. Uno puede decir, bueno, esta palabra me pertenece a mí. Cada vez que uno pone una palabra y un pensamiento en las redes sociales, deja de ser de uno para pasar a ser de todos. Así que lo voy a tomar de un pastor que lo escuché, que me bendijo realmente lo que él decía. Es que la definición que da Hebreos capítulo 11, verso 1 acerca de la fe, diciendo que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa misma definición podría aplicarse al miedo. Es pues el miedo la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y es por eso que nosotros tenemos que saber diferenciar. ¿Cómo puede ser que dos palabras que están opuestas entre sí, fe y miedo, puedan ajustarse a la misma definición? Sencillamente porque la fe está basada en las verdades de Dios, mientras que el miedo está basado en las mentiras del diablo. Por eso tenemos que saber nosotros identificar que más allá de la realidad del mundo natural que nos rodea, nosotros tenemos que estar parados sobre la verdad que es en Cristo para nuestras vidas. Y es de ahí que nosotros queremos impartirte en esta mañana una palabra para que vos tengas seguridad de Dios en estos tiempos
y tu alma sea quietada en medio de situaciones de tanta inseguridad en cuanto a la salud, de tanta zozobra, incertidumbre. Bueno, son tantas las palabras que podríamos sumar, pero lo importante es que en este día, ¿sí?, vos aquietes tu alma y escuches la palabra. La verdad que las redes sociales se han vuelto una impartición constante de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros elegimos este horario del mediodía para dar la palabra, pero tengo infinidad de consiervos, amigos que desde temprano han comenzado a impartir la palabra, otros los días sábados. O sea, si hay algo que ha producido esta pandemia es que justamente abunda en las redes sociales, ¿sí?, palabra de Dios. Lo que es muy bueno porque han salido bastante del ruedo palabras que no edificaban, palabras que más que sumar dividían, y es muy bueno que lo que abunde hoy en las redes sociales sea palabra de Dios. Así que nadie puede decir hoy en día que no tuve oportunidad, que Dios no me hablara, porque la verdad las palabras impartidas son innumerables, y gracias a Dios por la riqueza que hay en el pueblo de Dios y en los hombres de Dios que tienen una palabra justa para este tiempo. Así que aprovecho este momento para bendecir a todos aquellos consiervos, amigos y los desconocidos, en los cuales uno tiene la oportunidad de nutrirse, de recibir una palabra, y la verdad que nos alegramos, ¿sí?, porque Dios también está arrojando luz para estos tiempos. Yo en esta mañana quiero hablarte acerca de una situación que se ajusta mucho al tiempo que estamos viviendo. Es una situación que se vivió y que la palabra de Dios, que vivió Jesús con sus discípulos, y que la palabra de Dios nos lo refleja en el Evangelio según San Juan, ¿sí? Ese Evangelio tan especial, un Evangelio que se diferencia del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas por ser un Evangelio que se centra en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Todos los otros evangelios comienzan desde el nacimiento de Jesús y otros desde el bautismo de Jesús, pero Juan se encarga de decirnos que desde el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos lleva a la presentación de Cristo desde la eternidad, para mostrarnos el carácter de la deidad del Hijo de Dios. Y compartíamos días pasados acerca de esa figura de cuando justamente Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es justamente en el libro de Juan donde vamos a encontrar palabras donde se pone de manifiesto, ¿sí?, la gracia de Dios y queda en manifiesto el propósito eterno de Dios. A mí me gusta decir a los alumnos en seminario, así como lo que es el apóstol Pablo para el resto de los autores de las epístolas, así es el apóstol Juan para el resto de los autores de los evangelios. Alguien que se destaca con una visión, ¿sí?, muy clara y muy precisa, y así como el apóstol Pablo presenta a la doctrina de la gracia de una manera significativa, lo encontramos en el apóstol Juan presentándonos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es Cristo yendo al templo. En Juan capítulo 9, verso 1 dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa ahí enviado. Y el ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Y sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se
sienta a mendigar y unos aseguraban, sí es él, y otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistió, soy yo. Es un relato bíblico que se presenta en el Evangelio de según San Juan con una situación que tranquilamente podría darse en los días de hoy. Hay una cuestión inherente en el ser humano, de buscar la razón y la causa de por qué suceden las cosas. Dice la Biblia que a su paso Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y cuando él lo ve, sus discípulos le hacen una pregunta. Sus discípulos que estaban con él. Dice la Biblia que los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y en estos días tenemos muchas personas haciéndose esta pregunta. ¿Para que esto suceda? ¿Quién pecó? Para que alguien muera afectado por el virus. ¿Quién pecó? Hay hasta expresiones, lamentablemente, así como abunda hermosas palabras en las redes sociales, también en las redes sociales nos encontramos con otras palabras, donde establecen como si fuera que el COVID-19 fuera un castigo de Dios y que le llegará solamente a aquellos que no se han entregado a Cristo. Tenemos testimonios de personas cristianas nacidas de nuevo. Uno de los testimonios más impactantes fue de un pastor italiano de 75 años que estando internado él le ministraba y le impartía una palabra a cada persona que estaba en el hospital, y él iba y oraba y llevaba su Biblia en la mano y oró hasta que Dios lo llamó a su presencia. Debatir si esto viene por una causa es tan corto de vista espiritualmente como les sucedió a los discípulos. ¿Quién pecó, él o sus padres? Buscar un culpable es lo más fácil que llega a nuestras vidas. Siempre andamos buscando culpables de por qué esto, por qué aquello, pero de cuál es el origen, porque en realidad hay un interés en nosotros en colocarle la etiqueta a alguien. Él es el culpable de que pase esto. Cuando lo hacemos hacia los demás, es muy fácil porque esto nos lleva a que nosotros podamos identificar. Sí, bueno, él pecó, por eso está así. Bueno, algo habrá hecho. Así como en la noche negra de nuestra nación, ¿sí?, se hablaba de cuando había desaparecidos, se hablaba de que, bueno, algo habrán hecho. En el mundo eclesiástico y cristiano muchas veces aparecen estas reflexiones. Algo habrá hecho, por eso le pasó esto. Y estos discípulos tenían esta escuela legalista. Estos discípulos venían de la escuela del legalismo y le hacen esta pregunta. Una pregunta que a nuestro parecer puede pensar o darnos a conocer de que hay una cuestión de ignorancia. ¿Cómo puede pensar de que pecó este niño al nacer? Sin embargo, tenemos que retrotraernos a una costumbre hebrea. Ahí en Génesis 25, cuando habla la palabra de Dios acerca de dos gemelos que iban a nacer, que eran Esaú y Jacob, dice la Biblia que peleaban dentro del vientre de su madre. De ahí quedó establecido para los hebreos que una criatura dentro del vientre de su madre podía estar llevando pecado en sí mismo y podía guardar pecado en su corazón. Pensamiento tan legalista que lleva a establecerse, y con tanta fuerza estaba establecido esto y darle tanta importancia de que hasta el propio escritor del Evangelio resalta que cuando la madre de Juan el Bautista se encuentra con María, dice que sus vientres saltaron. ¿Por qué? Porque para los hebreos el bebé en gestación era alguien que ya no solamente portaba vida, sino que para ellos tenía conciencia como para poder pecar. Y es por eso que ellos le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres?
Lo que ellos querían era dirimir. ¿Dónde está la culpa? ¿A quién le debemos la culpa? Y Jesús le da una respuesta magistral. Jesús le dice, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ante la pregunta que hoy muchos se hacen de por qué estamos viviendo lo que vivimos en el mundo, ¿quién pecó? Esta es la maldición, esto es aquello. Y la respuesta sigue siendo la misma. La respuesta es la respuesta que Jesús dio. Ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Él no pecó ni sus padres. ¿Pero por qué la ceguera entonces? Sencillamente porque, como lo venimos hablando, el mundo se encuentra bajo la maldición del pecado que ingresó en el huerto del Edén a través de Adán. Es por eso que Dios estableció un plan perfecto de salvación para la humanidad. San Juan 3:16 lo dice con tanta claridad. De tal manera amó Dios al mundo. 3:17 dice, porque Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Había una condenación? ¿Hay una condenación en el mundo? Claro que sí. ¿Fruto de qué? Del pecado que reina en el mundo. Fue de ahí donde nos rescató nuestro Señor. Fue de ahí donde nosotros salimos. Fue de ahí donde nosotros fuimos quitados. De ahí nosotros nos encontramos en ese lugar en estado de muerte espiritual. Y ahí nosotros conocimos a Cristo y recibimos vida juntamente con Él. Y por gracia hemos sido salvos. Jesús fue tan claro. Jesús dijo, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Por qué sucede el coronavirus? ¿Por qué el COVID-19 se toma tantas vidas? ¿Por qué? Porque era necesario para que se hiciera evidente la obra de Dios en nuestros días. Porque la obra de Dios se va a hacer evidente en nuestros días. Personas que comienzan a replantearse si están preparados si la muerte llegara a su vida. Personas que en su desesperación comienzan a buscar de Dios. Personas que comienzan a replantearse de volver sus pasos atrás. Hijos pródigos que reconsideran el hecho de volver a la casa del Padre. Personas que se han alejado del Señor y que a partir de esta situación se han dado cuenta que sin Dios nada son. Personas que en este momento de tanto dolor solamente le ha quedado recurrir a Dios, porque los bienes perdieron valor, porque las cosas materiales dejaron de tener la importancia que podían tener. Es por eso que la respuesta que Jesús le dio, diciendo, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, es la respuesta que hoy nosotros tenemos para darle a aquellos que no conocen a Dios, e incluso a los que lo conocen, pero están en la incertidumbre. Esto se ha dado para que la obra de Dios sea evidente. Creemos en un Dios que es misericordioso, que renueva sus misericordias cada mañana. Cuando Jesús se encontró con este ciego de nacimiento, había una intencionalidad de pasar por Jesús por ese lugar y encontrarse con este ciego. Yo quiero que sepas, hay una intencionalidad de Dios en lo que está sucediendo hoy y lo que está padeciendo hoy la humanidad. Dios no es un perdedor. Dios no es alguien que está dirimiendo sus fuerzas con las fuerzas del mal. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. No estamos ante una situación donde se están midiendo fuerzas. Estamos ante una situación de la manifestación del pecado sobre la humanidad, porque Dios está deseando hacer evidente su obra en la vida de las personas. Dice la palabra de Dios de que Jesús pasó, lo vio a este hombre ciego, sus discípulos preguntaron y dio lugar a una enseñanza. Jesús lo que hace, dice la palabra de Dios, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé.
En primer lugar, el hecho de que Jesús hiciera barro con su propia saliva es representativo de lo que es la naturaleza de Dios. Si hay algo que hoy en día la ciencia utiliza para determinar el ADN de una persona es su saliva. El hisopado en las fauces hace de que pueda lograr justamente identificarse el ADN de una persona. Jesús lo que hizo fue transmitir su ADN. Lo que tenemos ahí es una figura gloriosa de la fusión del ADN de la naturaleza de Cristo con la tierra, con la naturaleza humana. Y eso fue lo que Jesús untó en los ojos de este ciego. Hoy, amados hermanos, como iglesia de Cristo, nosotros somos poseedores de ese ADN. Hoy nosotros tenemos el ADN del reino, el ADN de Cristo en nuestras vidas, para hacer lo que el Señor hizo. Porque dice la palabra de Dios que a lo que hizo Jesús le fue sumado otra acción, la acción de la fe. Le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé era un estanque que había sido construido por el rey Ezequías en la construcción de lo que se determina de arquitectura, ¿sí?, por excelencia, que hasta el día de hoy se puede ir a visitar ese estanque. Un acueducto que en su momento fue realizado y que ahí estaba la fuente de agua donde bebía el pueblo de Dios cuando había sido sitiado por Sennacherib. Pero en ese estanque, ahí en esas aguas, él, dice la palabra de Dios, que no lo mandó a cualquier lugar, lo mandó a ese lugar. El estanque de Siloé, que significa enviado. Hay un par de cosas que me gustaría rescatar en esta mañana. Jesús hace barro con su saliva con la tierra, representativo del encuentro de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo con la naturaleza humana. Lo que Jesús le dice a continuación es pedirle un acto de fe. Ve y lávate. O sea, lo que tenemos que nosotros predicarle en este momento a la gente es predicarle que hay una posibilidad de que ellos tengan un encuentro con Dios, pero tendrán que activar su fe. Este hombre que era ciego de nacimiento, imagínense esta imagen, iba caminando, siendo ciego con sus ojos embarrados, rumbo a un lugar que Jesús le había dicho. Si eso no es fe, díganme en qué es. Y él fue, y en la fe estuvo la respuesta. Y él fue justamente al encuentro de Siloé, del enviado. Y el enviado por excelencia ha sido nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirte, amado hermano, que ya has tenido un encuentro con Dios, que es el momento para que dejes de preguntarte por qué, quién, cuál es la razón, sino que comiences a ver que esta es una oportunidad para que la obra de Dios se haga evidente en la vida de las personas. Y para vos, amigo, que nos estás escuchando y que tal vez no has tomado todavía una decisión por Cristo, quiero invitarte a que vos puedas salir de tu ceguera espiritual. Aquella ceguera que no te permite ver un mañana de esperanza, de que no te permite ver una nueva vida, que estás enceguecido por tus problemas, estás enceguecido por la situación que hoy estás viviendo, estás enceguecido porque no sabes cómo vas a salir de tu problema económico, estás enceguecido por una adicción, estás enceguecido por una enfermedad. En esta mañana hay un Dios que, así como Jesús escupió sobre la tierra y hizo barro y untó sobre los ojos, hay un Dios que quiere que su ADN, su naturaleza divina, llegue a tu vida para cambiarla. Porque este hombre no volvió a ser más el mismo. Él recuperó la vista. Yo en esta mañana quiero invitarte a hacer una oración juntos y que podamos decirle al Señor que nos permita tomar conciencia de que lo que está sucediendo es para que la obra de Dios se haga evidente en estos días. ¿Sabes una cosa? La obra de Dios ya se está haciendo evidente.
en cada casa levantándose un altar de oración, en cada casa levantándose un lugar de adoración, llevándole el mensaje, transmitiendo palabra de Dios. Yo en esta mañana quiero invitarte a que hagamos juntos una oración. Papá, en esta mañana venimos delante de tu presencia agradeciéndote porque un día llegaste a nuestras vidas. Y así como este hombre ciego de nacimiento, así nosotros estábamos enceguecidos por el pecado, pero un día Cristo llegó a nuestras vidas, tocó nuestros ojos y su ADN hizo que pudiéramos recuperar lo que nunca habíamos tenido. Una vista espiritual, una visión espiritual de nuestras vidas. En esta hora te damos gracias, papá, pero en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender de lo que hoy estamos viviendo es para que se haga evidente la obra de Dios en estos días. Ayúdanos a que podamos ser realmente instrumentos en las manos de Dios para hacer evidente esa obra, para poder cumplirla y para poder llevarla adelante. Y en esta mañana te pido por aquellos que aún no han tenido un encuentro con Dios y que están viendo este video, están escuchando esta palabra. Yo te pido, Señor, que así como fue obediente este ciego a la voz de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y en el corazón de estas personas, hoy en obediencia rindan su vida a Jesús. Que hoy en obediencia digan, quiero terminar con mi ceguera espiritual y quiero recibir la vida, quiero recibir el ADN de Cristo en mí. Te doy gracias, papá, porque sé que esta palabra no volverá vacía, sino que hará el milagro de que cada vez que tu palabra es impartida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, ha sido un gusto poder compartir esta palabra con ustedes. Ténganlos presentes. Lo que está sucediendo ahora es para que la obra de Dios se haga evidente en nuestros días. No temas, Dios está contigo. Nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro. Dios les bendice.